Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto estar acá hoy. Primeramente quiero empezar realizando una pregunta. La pregunta es, ¿alguna vez se han detenido a pensar por qué sentimos que una conexión tan profunda con las palabras que utilizamos para decir nuestras primeras frases? Nuestra lengua materna no es solo un código de comunicación o un conjunto de reglas gramaticales. Es el primer mapa que utilizamos para navegar en el mundo. Es la voz de nuestros abuelos, es el eco de nuestras tradiciones y la piel de nuestra identidad. Pero hoy no solo hablamos de nuestro idioma, sino de cómo ese idioma convive en un ecosistema gigantesco llamado diversidad cultural. Reflexionar sobre nuestra lengua materna es en realidad un acto de respeto hacia la otra persona. Cuando nosotros entendemos que la naturaleza y la lengua es una forma distinta de resolver problemas, de nombrar el amor o describir la naturaleza, nos damos cuenta que la diversidad lingüística no es una barrera, sino es nuestra mayor riqueza como humanidad. Cada vez que la lengua desaparece, se cierra una ventana única de conocimiento que nosotros nunca recuperamos. En el mundo de hoy, que es tan globalizado, a veces nos olvidamos de la verdadera inclusión, que empieza por la palabra. Valorar la lengua materna, la propia y la ajena, es la base de la tolerancia. Es reconocer que no existe una cultura superior a otra, sino diferentes maneras de interpretar la existencia. Al reflexionar sobre este tema, estamos defendiendo el derecho de cada persona a ser educada, a ser escuchada y a existir desde su propia raíz. Así que hoy los invito a que esta reflexión no se quede solamente en la teoría. Los invito a ver la lengua como un tesoro vivo. Bienvenidos a esta charla donde celebraremos la palabra como el puente que une nuestra historia personal con el patrimonio en el mundo. Comencemos. Bueno, empecemos por la base, los aportes de la lingüística. No veamos la lengua como un libro de reglas aburrido. La estructura de nuestro idioma verdaderamente es la arquitectura de nuestro pensamiento. Nuestra lengua es un molde, es el molde en el cual aplicamos las ideas. Es la forma en la que ordenamos las palabras para priorizar la información que tenemos. Es la economía del lenguaje. En pocas palabras, es como el software de nuestra mente. ¿Sí? Define qué datos priorizamos, cómo conectamos causas y efectos y cómo nos vemos proyectados hacia los demás. Reflexionar sobre la estructura nos ayuda a poder entender la comunicación humana, porque cada lengua organiza el mundo de manera diferente. Algunos idiomas tienen 10 palabras para el color verde. Otros priorizan las relaciones familiares sobre los objetos. Esto nos dice que nuestra lengua materna moldea nuestro cerebro. Y es aquí donde entra la función metalingüística, que es esa asombrosa capacidad de utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Cuando nosotros nos detenemos a pensar por qué decimos lo que decimos, desarrollamos la conciencia lingüística. Esto no es solamente para expertos, esta es la base de un pensamiento crítico. Cuestionar las palabras es cuestionar las ideas que nos han heredado. Pero sabemos que la lengua no vive en un vacío, la lengua vive en la calle. Desde la sociolingüística, nosotros podemos entender que el lenguaje es una construcción social, la cual refleja quiénes somos, pero también nos muestra quién tiene el poder. Ustedes sí se han fijado cómo ciertos acentos o ciertos dialectos son más valorados que otros. Esos son las dinámicas del poder. La lengua materna es el reflejo de las realidades sociales y de nuestra identidad cultural.
Al nosotros poder hablar, estamos declarando nuestra pertenencia dentro de un grupo. Por esto, defender nuestra lengua materna en contextos de migración o globalización es en el fondo un acto de resistencia cultural. Y todo esto nos lleva a la multiculturalidad, que es el hecho de valorar nuestra propia lengua materna, que es el primer paso para poder respetar la lengua materna del vecino. La diversidad lingüística no es un obstáculo para la unidad, sino por el contrario, es una riqueza. Cuando yo comprendo que mi lengua es mi tesoro, puedo mirar con admiración el tesoro de mi vecino. La convivencia intercultural nace de poder entender que todas las lenguas tienen la misma dignidad, aunque el número de habitantes no sea el mismo en todos los casos. Bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? Yo les propongo una actividad pedagógica llamada el mapa de mis palabras. Bueno, la dinámica es la siguiente. Dentro de un grupo, cada persona debe elegir una palabra en su lengua materna o una expresión que suelan usar, la cual sea difícil de traducir exactamente al español neutro o a otro idioma. La reflexión. El estudiante debe explicar qué sentimiento o qué imagen le evoca, le transmite esa palabra. Y todo esto con el objetivo de crear un mural colectivo de conceptos únicos. Por ejemplo, en una experiencia previa, un estudiante usó una palabra indígena que significaba el brillo del sol sobre el agua. Entonces, al compartirla, el resto del grupo no solamente aprendió un nuevo término, sino que entendió otra forma de ver la naturaleza que ellos no conocían. Esto fomenta la reflexión intercultural directa. La lengua materna se convierte en un puente, mas no en un muro. Nos ayuda a conectarnos con los demás y no nos detiene para que no lo hagamos. Bueno, en conclusión, y ya para cerrar, quiero que nos quedemos con una idea que me pareció muy importante. La lengua materna es un pilar. La lengua materna es el pilar de la educación, además de la interculturalidad. Porque sin ella, pues la enseñanza solamente es repetir y repetir y repetir datos. Con ella se le da construcción a esos datos y se le logra dar el sentido. En un mundo que tiende a uniformarnos, hablar y proteger nuestra lengua materna es celebrar la diversidad humana. Gracias por acompañarme en este lindo episodio y recuerden, su lengua es su casa. Manténganla siempre con las puertas abiertas hacia los demás. Muchas gracias y hasta la próxima.